En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión de hoy día está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de reforma constitucional que posterga las próximas elecciones municipales de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes en consideración a la pandemia COVID-19. Están especialmente invitados a la sesión de hoy día el ministro secretario general de la Presidencia, don Juan José Ossa, quien viene acompañado por el subsecretario, señor Máximo Pavés. También han sido especialmente invitados el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señor Andrés Tagle, y el director nacional del mencionado servicio, don Raúl García. Eso, señor presidente, respecto de la tabla del día de hoy. Voy a poner a continuación, para que esté disponible a sus señorías, ya fue remitido a sus correos electrónicos el texto comparado que contiene las indicaciones formuladas a esta iniciativa. Son alrededor de 38 iniciativas que ustedes indicaciones que van a ver a continuación. Presidente, no sé si se ve el texto comparado en pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve, secretario. Ya, en la primera columna están las disposiciones constitucionales vigentes, el texto aprobado en general por la comisión y a continuación vienen las indicaciones. Hago presente a sus señorías que, de acuerdo con el artículo 126 del reglamento del Senado, en la discusión en general y en particular a la vez, no habrá lugar al segundo informe de la comisión. Por la sola aprobación en general del proyecto se entenderán aprobadas todos los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones y el presidente lo declarará así. Sin perjuicio de lo anterior, durante el debate, los senadores, si bien adelantaron las indicaciones presentadas, podrían abrir la discusión de algunos de los preceptos aprobados en general, presentando una indicación al respecto. La primera indicación que ustedes ven en pantalla es una indicación del honorable senador señor Navarro, la señora senadora Muñoz, señores Bianchi, Elizalde y Quintero, para agregar el siguiente nuevo inciso segundo al artículo 5 de la Constitución Política, pasando a ser el actual a ser tercero. Recuerdo que el artículo 5 habla de la soberanía y señala que ésta reside esencialmente en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito, las elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El senador Navarro y los senadores indicados proponen agregar un inciso segundo a este artículo que diría lo siguiente: el Estado asegurará el transporte público gratuito para todos los ciudadanos y ciudadanas los días en que se realicen plebiscitos de elecciones populares a nivel nacional, regional y comunal. Advierto a sus señorías que al final de las indicaciones a las disposiciones transitorias se vuelve a tratar este tema a través de algunas indicaciones que ha patrocinado la senadora Proboste, por lo que alcanzo a detectar. Eso, señor presidente, con respecto a la primera indicación que ustedes tienen que pronunciarse. Gracias, secretario. Le propondría a la comisión que diéramos por rechazada esta indicación por una razón de geografía del texto constitucional y que eventualmente la subsumiéramos de aprobarse con la indicación que presentó la senadora Proboste de los artículos transitorios. ¿Habría acuerdo en ese sentido? Ya. Voy a tomar el acuerdo. Senadora Vesperger, ¿está de acuerdo con lo que propone el presidente? Presidente. De rechazarlo, sí. Ya. Está pidiendo la palabra, parece. Durresti, perdón. En contra. En votación, ¿quién? Senador Durresti en contra. Senador Galilea. En contra. Senador Huanchumilla. En contra por la geografía de la presentación, como dijo el presidente, para los efectos de verlo después. Ya. Presidente. En contra. Ya. Rechazada la indicación número 1 por las razones ya indicadas. Unanimidad, 5 votos en contra.
Parece que el subsecretario estaba pidiendo la palabra, presidente, si no lo escucha don Max. ¿Quién está? Si Presidente, quieren, no se los veo a todos preocupe. en la pantalla. Entonces, Me equivoqué, subsecretario. presidente. Me equivoqué, no se preocupe. Los saludo a usted y a la comisión. No se preocupe. Muchas gracias. Ya. Secretario. Vamos a la página 5 del comparado. Vamos a ver la indicación número 2 del honorable senador señor Latorre, que recae en el número 1 de este proyecto del artículo único. Recuerdo, sus señorías, que el proyecto aprobado en general altera en el artículo 130 la expresión, la referencia a los días 10 y 11 de abril por 15 y 16 de mayo, para precisar en esta primera disposición la nueva fecha en que se realizaría la elección de los convencionales constituyentes, además gobernadores regionales y también alcaldes y concejales. El senador señor Latorre propone sustituir en esta disposición y en los numerales que vienen a continuación la fecha por las siguientes: 15, 16 y 17 de mayo. Sí. Ofrezco la palabra al senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludar, esto lo hemos conversado con algunos presidentes de partidos, distintas personas en distintas reuniones en estos días, y básicamente tiene que ver con un criterio sanitario, por un lado, con un criterio de percepción de riesgo, en el entendido que muy probablemente, y eso nadie tiene certeza, que la situación crítica sanitaria que tengamos fecha, digamos, de mayo, que propuso el gobierno, 15-16, el 16 de mayo, en el fondo sea muy distinta a la situación que hoy día tenemos en abril, comenzando abril o para el 10 y 11 de abril. Entonces, el incorporar un día más, facultando al CERVEL para que pueda proponer la organización de la elección, dividiendo el padrón, por ejemplo, o con horarios exclusivos, etcétera, aumentando también el número de vocales, generando, y esto viene otra indicación más adelante, que sea un feriado irrenunciable, puede garantizar que las personas tengan la percepción de ir a votar, que no sea más riesgoso que hacer otras actividades que se están haciendo en cuarentena, como hacer filas, trámites, o ir a trabajar, o el transporte público, etcétera, pero que dé la garantía de que vamos a tener más días para esta elección que es tan trascendental para nuestro país. Tiene que ver con estas propuestas que han surgido desde distintos, poder incorporarlo en esta tramitación. Eso, presidente, gracias. Gracias, senador Latorre. Don Andrés Tagle. Gracias, presidente. Mire, en el Consejo del CERVEL hemos revisado este tipo de propuestas y en general nosotros no somos muy partidarios de ella. Esta era una propuesta que además encasillaba, dividía en 3 etapas horario estos 3 días, haciendo un trabajo de 12 horas y asignaba electores a cada una de las etapas por apellido, ruta, etc. Ahora, esta especie de forzado a cierto horario obviamente limita a personas que tienen disposición a otro horario y no pueden votar, y se les restringiría el derecho para votar en otras partes. Pero si por otro lado se dice, bueno, si usted no pudo en ese horario y puede votar en otro, se libera, entonces al final termina de funcionar. O sea, una regla es estricta para su cumplimiento o es relativa, y cuando es relativa, a la larga deja de tener efecto, porque todo el mundo sabe antes que si llega en otro horario igual va a poder votar, especialmente si las mesas están vacías. Negarle a alguien que no llegue en su horario a votar es una cosa bastante difícil. Distinto es hacer preferencia a ciertos electores que por edad o otras condiciones físicas tienen dificultades. Por otra parte, yo quiero hacer presente, nosotros descansamos en 250.000 personas que tienen que trabajar los días de las elecciones. No son personas contratadas que se ofrecieron voluntariamente, son personas que tienen una carga pública, básicamente los delegados de local y los vocales de mesa. Y por lo tanto, si bien se les remunera, sigue siendo una obligatoriedad. Entonces, disponer de
de 3 días, de 12 horas, más el horario del escrutinio, más todo el trabajo que tiene que hacer el delegado los 2 días previos, el día posterior de colegio de escrutadores, es demasiado fuerte para algo, en el caso de los delegados, muy bajamente remunerado y casi voluntario, porque básicamente lo hace más bien por su espíritu democrático y conciencia cívica que por la remuneración. Por lo tanto, es una cosa demasiado exagerada. Con 2 días, con 10 horas de votación cada día, nosotros, si vota el 51% del electorado como fue en el plebiscito, disponemos de 6 minutos por elector. Por lo tanto, la mesa tiene una capacidad holgada de atender en 2 días a los electores normales que votan en una elección, si es que llegaran esparcidos en forma pareja. El problema normalmente que nos pasa es que se concentran. Nosotros no somos partidarios de esta, como Consejo del CERVEL, de estos 3 días. Creemos que mientras tengamos un equipo de personas que funciona sobre la base de una obligación, de una carga pública, es difícil para nosotros asegurar la presencia de esas personas. Gracias, don Andrés. No sé si la SECPRES quiere agregar algo. Presidente. Don Máximo. Sí, presidente, gracias. Mire, nosotros esto ya lo discutimos largamente en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos una convicción respecto de tener 3 días de elección. No creemos que nosotros siempre propusimos 2, un voto anticipado de 2 días. Y en ese sentido creemos que la propuesta de la Cámara de Diputados en tema respecto al calendario electoral y las 2 fechas de elecciones es la correcta, y nos sumamos a la opinión del CERVEL en cuanto a lo que cuesta implementar la elección desde el punto de vista no de los costos, sino que lo que cuesta del esfuerzo que requiere, digamos, nuestro sistema es presencial, es en papel, está a cargo de ministros de FES que son ciudadanos, y la idea es que yo creo que desincentivar eso, además en día laboral, hay que ver el tema de los colegios. Creemos que es mejor mantener la fórmula de sábado y domingo. Presidente. Gracias, Máximo. Senador Elizalde. Yo creo que sería bueno que el gobierno precisara, porque así lo hizo en la Cámara de Diputados, pero lo hiciera ante el Senado, ante la Comisión de Constitución, cuál es la proyección que ven respecto de la situación de la pandemia para los días 15 y 16 de mayo. Es de público conocimiento que los partidos de oposición planteamos la posibilidad de la elección en 3 días, ahora en abril, sin postergación. El presidente de la República tomó una decisión distinta, en base a las consideraciones del CERVEL, que son todas atendibles. Pero por otro lado, si es que el cuadro sanitario no mejora de aquí a mayo, ¿cuál es la alternativa? ¿Volver a postergar las elecciones? Y por tanto, por eso se planteó una alternativa distinta que fuera eventualmente a los 3 días. Entonces yo creo que antes de tomar una decisión sería bueno que el gobierno precisara cuál es la proyección que tiene de cuál va a ser la situación sanitaria los días 15 y 16 de mayo. ¿Por qué el presidente tomó la decisión de postergar para esa fecha? Y que se explicitara ante el Senado cuál es la proyección que hace el gobierno, porque o si no vamos a estar en 3 o 4 semanas más preguntando qué es lo que pasó aquí, si es que las cifras no son tan buenas, y eventualmente discutiendo una nueva postergación. Yo creo que sería bueno que eso se precisara en esta comisión, presidente. No sé si el Ejecutivo quiere contestar al senador Elizalde o dejamos plantear que eso lo podemos contestar o reiterar el ministro de Salud como lo hizo el día de ayer. Presidente, don Máximo. Sí, presidente, gracias. Nosotros, por supuesto, que siempre el gobierno es uno. Nosotros, desde luego, el vocero de gobierno y el ministro de Salud han sido súper claros de que nadie, ningún país del mundo está en condiciones de asegurar a ciencia cierta con una carta Gantt cómo va a evolucionar la pandemia. Lo que sí ha dicho el Ejecutivo, a través de las autoridades respectivas, es que conforme todos los chilenos, la población, seamos capaces de cumplir con las medidas de cuarentena, ya se están haciendo nuevos anuncios que el ministro de Salud ayer anunció en esta comisión, o preanunció en esta comisión, además del avance del proceso de vacunación, más la posibilidad de aumentar las restricciones, más la posibilidad de, incluye todo que queda, etcétera, y teniendo en cuenta que el comportamiento de todos requiere que los chilenos en el fondo hagamos uso correcto de los horarios y el desplazamiento en las ciudades. Nosotros debiéramos tener una situación mejor que la que tenemos hoy día en proporción, ¿cierto?, a la evolución de la pandemia en relación a la ocupación de camas críticas, ventiladores, etcétera. Entonces,
Nadie puede, ningún país del mundo puede establecer una carta Gandhi como está la proyección, pero sí con estas medidas de restricciones, más el aumento del plazo, más el proceso de vacunación, nosotros deberíamos tener una situación, y por eso planteamos esta fecha, ¿cierto?, responsablemente al país, una situación sanitaria mejor que la que hay ahora en la semana de la elección, que eso es lo importante. Presidente. Gracias, Máximo. Senador Moreira. Sí, no, muy breve, presidente. Mire, como es sabido, yo no estaba de acuerdo en que la elección fuera en 2 días, pero bueno, se tomó una decisión, pero creo que prolongarla por 3 días verdaderamente es demasiado riesgoso. Sí quiero coincidir que con las medidas que el gobierno ha tomado en el día de hoy, cierre de fronteras, una serie de restricciones de desplazamiento, toque de queda a las 21 horas, por 30 días, todas estas medidas del cierre de frontera, por ejemplo, no me cabe la menor duda de que vamos a bajar durante 30 días, y cuando ya estemos próximos a las elecciones, a la mitad de los contagios. Ahora, nadie tiene una bolita de cristal, el comportamiento de este virus, todos sabemos que nadie es impredecible, por lo tanto, yo creo que si se tomó una decisión de 2 días, yo creo que ese es el camino. Gracias, presidente. Gracias, senador Moreira. Senador Latorre. Gracias, presidente. Una consulta muy breve por su intermedio al CERVEL. Entendiendo lo de los 2 días, entiendo los argumentos, pero mi pregunta es, ¿qué medidas puede tomar adicionales el CERVEL si es que los vocales llegan, por ejemplo, el primer día sábado a trabajar, pero no se presentan el día domingo? ¿Qué pasa con aquellas mesas que nos pasó en primarias legales? Hubo mesas que no se pudieron constituir porque no llegaron los vocales y hubo gente que llegó a votar, qué sé yo, a las 11 de la mañana, a las 12 del día y no pudo votar. ¿Qué alternativas tiene el CERVEL frente a ese escenario que es muy probable, con los mismos vocales, a pesar de estar vacunados, digamos, con 2 dosis, puedan presentarse un solo día a trabajar y no el segundo día a trabajar? ¿Qué pasa con esas mesas? No sé si tienen qué organización, qué alternativas, qué posibilidades para enfrentar esa contingencia pensando en millones de personas que van a ir a votar. Gracias. Presidente. Senadora Ensperger. Sí, presidente, yo creo que esas normas, esa consulta, me imagino yo que están resueltas por la normativa general, ¿no es cierto? Y se aplica la norma, lo vimos cuando vimos todas estas normas, nos contestó el CERVEL, como cuando no llega el primer día una norma, lo dijo usted al comienzo, cuál va a ser el análisis de las indicaciones. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Yo respaldo lo que dice la senadora Ensperger en el sentido que aquí se aplican las normas generales respecto a si no aparecen los vocales, pero el señor Tagle podrá entregar una respuesta más precisa. Don Andrés y después el senador Buenchumilla. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, con las normas especiales que ustedes nos dieron para los 2 días, nos facultaron a dictar esas normas, se dictaron el 20 de marzo, publicadas en el Diario Oficial, y ahí se establece que en el fondo el segundo día el delegado de local utiliza el mismo procedimiento del primer día para reemplazar vocales si es que faltan, obligando a electores que voten en el mismo local a que se queden en las mesas, ¿ya? Y además se estableció un sentido económico para que haga la función en los dos, porque el primer día en ese caso se le rebaja la remuneración al vocal. En esa forma están las dos cosas. Ahora, siempre hemos constituido la totalidad de las mesas en elecciones generales, ¿ya? El tema de la primaria es una cosa completamente diferente, porque la convocatoria es muy poca, sobre todo si se hacen pocas primarias, que fue lo que sucedió en el caso de alcaldes y gobernadores. Y ahí concurrieron de 500.000 personas, o en torno a las 500.000 personas. Entonces ahí es donde no habían electores para poder constituir las mesas, porque simplemente no llegaban, a pesar de que las mesas ya estaban fusionadas, 2 o 3, dependiendo de la cantidad de elecciones, ya venían fusionadas. Esa facultad nosotros la tenemos en forma previa. Me encanta la facultad de poder fusionar mesas, pero no me gusta para las primarias, no para las elecciones generales, porque fusionar una mesa son 750 electores que quedaré ahí votando, y ahí obviamente los tiempos no dan.
nosotros queremos que el delegado tiene que constituir las mesas y tiene la facultad de incluso recurrir a la fuerza pública. Y queremos que eso es lo que corra, que en ningún caso pueda eludir esa tarea fusionando mesas, porque ahí la aglomeración está garantizada, ¿ya? En la concurrencia que tienen elecciones generales de cerca del 50%. Por eso es que el tema está resuelto, en mi opinión, y la fusión de las mesas que haga el delegado bienvenida para elecciones primarias como norma permanente. Ojalá alguien la tomara la iniciativa. Gracias, don Andrés. Francisco. Presidente, mire, respecto de la intervención y pregunta del senador Elizalde, respecto de un escenario probable sanitario para el día propuesto de la postergación de la elección, nosotros ayer estuvimos con el ministro de Salud, quien nos hizo una larga y fundamentada exposición al respecto, y él partió señalando una cosa que todos concordamos, que la ciencia médica no es una ciencia exacta, pero él dentro de ese concepto hizo una cierta perspectiva de lo que podría ser en la situación de pandemia esos 2 días de la elección. Y lo que yo entendí de lo que él dijo fue que él veía una situación más favorable desde el punto de vista del desarrollo de la pandemia, en virtud de las variables, digamos, que nos informó en esa oportunidad. En ese sentido, nosotros encontramos, la comisión, no hubo cuestionamientos, nos pareció bastante razonable lo que dijo el ministro, y por lo tanto yo tenía despejado ese tema. Entonces, tal vez sería preferible quedarnos con la respuesta del ministro de ayer a los integrantes de la comisión, porque si abrimos ese debate, bueno, tal vez debería el mismo ministro de Salud ratificarnos, digamos, como especialista en el tema, lo que ayer nos dijo oficialmente en la comisión. Gracias, presidente. Gracias, senador Guanchumilla. Senador Navarro. Sí, presidente, tengo en mis manos un informe publicado jueves 1 de abril del 2021, Tomás Arce Acle, experto en monitoreo científico de la pandemia, comillas, el número de contagios no va a bajar y podría elevarse sobre los 10.000 o 12.000 nuevos casos diarios. Dice, la mala noticia es que los contagios no van a bajar, por lo que probablemente lleguemos a colapso del sistema sanitario como no lo hemos visto hasta ahora. Además señala que estos podrían subir al orden de los 12.000 nuevos contagios, pero aclara que esto no se explica solo por la movilidad producto de los permisos de vacaciones, sino también por la peligrosidad de la variante P1, surgida en Brasil, mucho más contagiosa, con más carga viral y resistente a la inmunidad. Visto de este modo, Pérez Acle sostiene que podríamos estar enfrentando no una segunda ola, sino una nueva pandemia, y además afirma con toda vehemencia que la ansiada inmunidad de rebaño pronosticada en Chile para el segundo semestre de este año no va a llegar. Esta variante del virus prueba que esta hipótesis es falsa, y la verdad es que es un largo que se lo compartir, y claramente queda establecido de que esta situación no está garantizada para mayo, y la verdad es que la respuesta del ministro fue una respuesta difusa respecto a esta situación, y si la variante sanitaria es la que nos ha hecho correr las elecciones, claramente tiene que ser la variante sanitaria la que nos determine la fecha, salvo que le demos la tarea de correr las elecciones por el costo político a los expertos sanitarios, y luego los políticos, porque esto es una elección política, pongamos la fecha de las elecciones sin considerar la variable sanitaria. La verdad es que sobre este punto se requiere una definición mucho más precisa del Ministerio de Salud y de los mismos equipos, colegio médico y comité asesor presidencial, para fijar la fecha. Fijar la fecha de manera anticipada es tener una bola de cristal, y no hay, yo creo, comunidad científica que pueda avalar que el 15 y 16 de mayo las condiciones van a ser mejores para permitir la elección. Por lo tanto, la definición de cuándo se realicen las elecciones tiene que estar sujeta a un protocolo establecido por la autoridad sanitaria, y se verá la forma para que eso quede
en la reforma constitucional transitorio, pero fijar la fecha y apostar por un escenario pandémico sanitario es de alto riesgo, de alta incertidumbre, y la verdad es que de poca razonabilidad. Si el criterio que hemos tomado para suspenderla tiene objetividad y razonabilidad de los expertos. Por tanto, yo pediría, además, esto va a ser tema controversial, si las condiciones son peores el 15 y 16 de mayo, una definición mucho más precisa a los mismos actores en los cuales el gobierno se basó para tomar la decisión de postergar las elecciones. Y exijo y pido que nosotros apoyemos un criterio sanitario, epidemiológico, y no un criterio político para fijar el día de las elecciones. Eso, presidente. Gracias, senador Navarro. El reiterar para quienes siguen la transmisión que el día de ayer el ministro de Salud hizo justamente ese análisis, fue el largo motivo de discusión el día de ayer. Entonces, yo en ese tema le pediría, por favor, a los senadores que puedan revisar lo que fue la sesión del día de ayer, donde incluso el ministro de Salud acompañó unos gráficos y efectivamente adelantó una de las series de medidas que anunció hoy el gobierno respecto de cómo controlar la pandemia. Si no hay más palabras pedidas en esta materia, le pediría al secretario que tomemos la votación. El señor presidente pone en votación la indicación número 2 del honorable senador señor Latorre. Senadora Ebensperger. En contra. Senador Durresti. Senador Durresti. Senador Galilea. En contra. Senador Huanchumilla. Me abstengo. Abstención. Presidente. En contra. Presidente. Senador Durresti. Sí, tenía un problema técnico. En contra por la argumentación que hemos señalado. Nosotros dimos la discusión en su momento de poder contar con 2 días. Creo que ahí se establecieron los criterios. Hay que estar atento a cualquier cambio de parámetros de contagio, pero claramente creo que hay que dar certeza respecto a la cantidad de días que se va a votar para prepararse los vocales y todo el personal que participa en este proceso. Voto en contra. Bien. Resultado de la votación: 4 votos por la negativa y 1 abstención. Rechazada la indicación número 2. Vamos a la indicación número 3, presidente. Recae en este mismo artículo, es del senador Navarro, senadora Muñoz y Proboste, señores Letelier y Girardi, para agregar el siguiente nuevo inciso final al artículo 130 de la Constitución Política. Declárese feriado obligatorio para todos los dependientes del comercio los días de la elección establecidos en el inciso anterior. Para recordar que en principio son días feriados los días de las elecciones. Ofrezco la palabra. No sé si el senador Navarro quiere explicar su indicación. Sí, esta es una petición hecha por los sindicatos nacionales de retail que señalan de que claramente la mayor seguridad está en que efectivamente los malls y todo el retail esté cerrado y que el feriado sea obligatorio y irrenunciable. Que he conversado con todos los senadores firmantes de la indicación, pero que no fue incorporada a la indicación por esta velocidad exigida para las indicaciones y que pediría pudiera también incorporarse. Está claro que no pueden funcionar los malls y que los trabajadores no pueden ser obligados a trabajar, que es un día de votación y de mucho autocuidado para reducir la movilidad. Por tanto, el feriado para el comercio, dependiente del comercio, creo que tiene que ser un requisito. Si no, puede estar este diseño constitucional, artículo inciso, poder determinar dónde puede ir de manera transitoria, pero para esta elección, estas condiciones de pandemia, creo que los trabajadores dependientes del comercio tienen que gozar de un feriado obligatorio e irrenunciable. Ese es el objetivo de la indicación, señor presidente. Gracias, senador Navarro. Doña Luz Eliana. En silencio, senadora. Está sin audio, Luz.
Gracias, presidente. Efectivamente, yo lo que decía, estoy de acuerdo con estas razones, porque ya lo señalaba el secretario, el artículo 180 de la Ley de Votaciones y Escrutinio ya establece, si bien no un feriado obligatorio, sí establece, ¿no es cierto?, que todos los días en que se realicen elecciones o plebiscitos van a ser días feriados, legales, no obligatorios. También la misma ley establece en su artículo 165, si mal no recuerdo, que todas las personas que les toque trabajar, no obstante ser feriado, van a tener sus empleadores que darle la facilidad y un número de horas determinadas para ir a votar. Nadie les puede impedir ejercer ese derecho. También ayer el ministro nos señalaba que se iban a establecer ciertas normativas adicionales, dentro de ellas señalaba que los malls no iban a poder funcionar, salvo aquellos en que se vendiera o se expendiera comida. Creo y hemos visto también, ¿no es cierto?, que esta grave crisis sanitaria ha acarreado también una grave crisis económica. Aquí la indicación habla de todo el comercio, no solamente está afectando a los malls que pueden tener una situación económica distinta, sino que esto también afecta al pequeño comercio y yo creo que independiente de las medidas sanitarias que los pueden tener cerradas esos días, además va a ser un fin de semana, pero si tuvieran la posibilidad de estar abiertos porque las condiciones sanitarias han cambiado y esos son pequeños comerciantes, pequeñas pymes, como yo he visto cómo lo han pasado tan mal, sobre todo en mi región, que han tenido largas cuarentenas desde el 18 de marzo del año 2020 hasta la fecha y tuvieran la posibilidad de estar abiertos. No veo por qué se les vaya a prohibir si pueden hacerlo y más encima cuando, sobre todo cuando son pequeños comerciantes, son ellos y su familia los que atienden, no tienen trabajadores. Entonces, y aun cuando en esos casos tampoco el feriado obligatorio les vaya a afectar, pero si tienen trabajadores y les pueden dar las facilidades porque lo están obligados legalmente, no me parece que corresponda. Y si no están las condiciones sanitarias, van a estar cerrados por normas sanitarias. Entonces, no creo que corresponda o que sea adecuada esta indicación, presidente, por eso estoy en desacuerdo con ella. Gracias. Gracias, señora Luz. Ofrezco la palabra. Presidente, si pudiera aclarar, no tengo en mi mano la carta que nos hizo llegar a todos los senadores, entiendo que también a los senadores de la Comisión, de la Confederación, coordinadora del Sindicato del Comercio, Servicios Financieros y de Intermediación. Claramente, el plebiscito 2020, solo los trabajadores dependientes del comercio que se desempeñaban en centros comerciales tuvieron el día libre para ejercer su derecho a voto. Claramente, la gente con la familia o de negocio familiar pudieron hacerlo. Creo que es importante fijar la mayor número de restricciones, dado que las elecciones se están corriendo por motivos sanitarios, precisamente en el conjunto de medidas que hoy día el Congreso puede tomar para garantizar la menor y la mayor seguridad, la menor movilidad y la mayor seguridad. Y creo que esta es la ocasión para hacerlo, porque y no dejar, digamos, a una evaluación posterior el día de la elección. Creo que la gente debe tener certeza de que hemos hecho todo lo posible por brindar una fecha que ya tiene incertidumbre, que ya es una bolita de cristal, pero que lo que está a mano de regulación, de prevención, para reducir desplazamiento y mejorar la seguridad, se tome por el Congreso en medidas como esta que antes se han tomado por ley. Y creo que es un llamamiento que nos hacen los trabajadores dependientes adecuado, porque la seguridad está primero. Y si esto se sabe con antelación, las medidas que pueda tomar la población serán adecuadas, sabiendo que este feriado será obligatorio e irrenunciable y tendrá que tomar las medidas mucho antes de la elección y no a última hora. Eso, presidente. Gracias, senador Navarro. No veo más palabras pedidas. Secretario, por favor, tome la votación. Ya, se pone en votación la indicación número 3. Presidente, le señalaba que la indicación, lo conversamos con la Secretaría, enviamos una ratificación
con el visto bueno de los senadores que la firman, que establecía obligatorio e irrenunciable, independientemente de la votación que decía la comisión. Eso lo va a hacer presente el secretario senador en el momento de votar, entonces. Ah, vale. Ok, gracias, presidente. Entiendo que esa es la idea, senador Navarro, que diga, declárase feriado obligatorio e irrenunciable para todos los dependientes del comercio los días de la elección establecido en el inciso anterior. Eso es, ¿no? Ya, perfecto. Eso es lo que se pone en votación. Ya, eso es lo que se pone en votación. Senadora Ebensperger. En contra. Senador Durresti. A favor. A favor. Senador Galilea. Creo que las normas permanentes en esta materia son suficientemente buenas y se han aplicado bien en la práctica, así es que voto en contra en esto. Ya, vota en contra. Senador Huenchumilla. Presidente, creo que esta norma da certeza, se refiere a los dependientes y por lo tanto nada obsta a para que los dueños y familiares puedan atender su propio comercio minorista. Y además esto va con el objetivo de tender a no movilidad de la gente, que se enmarca perfectamente dentro de la situación de pandemia por el cual estamos postergando esta elección, que la gente no salga y que los comercios, por lo tanto, permanezcan cerrados con sus dependientes. Por lo tanto, voto a favor. Ya. Vota a favor el senador Huenchumilla. Presidente. En atención a los argumentos que entregó Francisco y simplemente reforzar que esto no afecta al comercio minorista ni al comercio familiar porque van a poder seguir funcionando y que también apunta a evitar la movilidad en el país para bajar la cuarentena y también facilitar el proceso electoral, voto a favor. Ya, vota a favor el presidente. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. Aprobado la indicación número 3. Vamos a la indicación número 4. Tanto la indicación número 4, a la cual le voy a dar lectura, como la indicación número 5, que también están relacionadas. Es una materia nueva, no estaba considerada en el proyecto original y dice relación con el funcionamiento del constituyente. Es de la honorable senadora Rincón para reemplazar el inciso primero del artículo 137 de la Constitución Política por el siguiente. La convención deberá... Secretario, tratemos los dos incisos juntos. Como sí. Un todo, tratemos los dos. Sí, está planteado así, por eso lo iba a leer el inciso segundo también, en la indicación 5. Dice el primero: la convención deberá redactar y aprobar la propuesta de texto de nueva constitución en el plazo máximo de 18 meses. Hoy día la norma vigente son 9 meses, contado desde la aprobación del reglamento el que podrá prorrogarse por una sola vez por 6 meses. Agrega un inciso segundo a este artículo, dice: la mencionada prórroga podrá ser solicitada por quien ejerza la presidencia de la convención o por un tercio de sus miembros con una anticipación no superior a 15 días ni posterior a los 5 días previos al vencimiento del plazo de 18 meses. Estas son las indicaciones número 4 y 5 de la senadora Rincón y es una materia que no estaba considerada en el proyecto original. Presidente. Doña Luciliana. Presidente, estas indicaciones son inadmisibles, están fuera de la idea matriz de esta reforma. Yo le pediría que se declararan en tal sentido. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. No habiendo palabras pedidas, creo que tiene razón la senadora Ebensperger. Esto está fuera de la idea matriz del proyecto y como consecuencia de ello las declaro inadmisibles. Bien, se declaran inadmisibles las indicaciones número 4 y 5. Bien, vamos a la indicación número 6 y 7 de las 6 del honorable senador Navarro
para sustituir en el literal B del número 2 la expresión 13 de junio por la expresión 18 de julio de 2021. Hago presente a sus señorías que en la disposición 28ª se hacen dos enmiendas. La primera es cambiar la referencia a los días en que se realizaría la elección de los gobernadores regionales, que son los días 15 y 16 de mayo, para hacerlas coincidir con las demás. Y en la Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, se modificó la regla para determinar cuándo se va a producir la segunda vuelta electoral, en el caso que proceda, y se estableció la fecha 13 de junio de 2021 en la elección de gobernadores. El senador Navarro propone en la indicación número 6 reemplazar la expresión 13 de junio de 2021 por 18 de julio de 2021. Eso sí, ambas en el literal B, por lo que estoy viendo aquí del artículo que estamos viendo, el número 2. Siguiente. Senador Elizalde. Esta indicación repone la propuesta del presidente, que era la segunda vuelta de gobernadores el mismo día de las primarias, porque se modificó también la fecha de primaria, corresponde el 18 de julio. El problema es que vamos a tener entre la primera y segunda vuelta prácticamente 2 meses de campaña adicional. Las segundas vueltas, por regla general, en el mundo se realizan 2 semanas después de la primera vuelta. Esto es de los pocos países que tiene una segunda vuelta 1 mes después. Con una campaña tan larga, obviamente el impacto que tiene el dinero en las campañas es muy superior que una campaña acotada. Y por tanto yo creo que hay que mantenerlo aprobado por la Cámara de Diputados, que es el principio de que se realiza 4 fines de semana después de la primera vuelta, y por tanto el 13 de junio. La Cámara de Diputados modificó la propuesta del presidente, no tuvo acuerdo con la propuesta del presidente de la República, que era hacer coincidir la fecha de las primarias con la fecha de la segunda vuelta. Yo insisto, una campaña tan extensa, obviamente, tiene un efecto completamente distinto. Y la experiencia comparada es que las segundas vueltas se realizan a más tardar 2 semanas después de la primera. Esto es somos de los pocos países que tienen esta diferencia, en gran medida porque siempre se ha señalado que no se alcanzan a imprimir los votos, pero eso a mí no me parece un buen argumento. Creo que extender la campaña de segunda vuelta a 2 meses podría tener un efecto distinto del deseado. Si queremos evitar además que la campaña tenga un efecto también en la propagación del virus, lo lógico sería ratificar lo que planteó la Cámara de Diputados. Gracias, senador Elizalde. Senador Navarro. Presidente, el criterio general que nos anima es establecer la menor de las acciones que impliquen desplazamiento a las personas. Lo que estamos haciendo es tener dos votaciones, una votación más. Es decir, vamos a hacer que la gente vaya a votar el 13 de junio en la segunda vuelta a gobernadores y luego el 18 de julio que vayan a votar en las primarias presidenciales. Pero si el criterio tiene que ser, reduzcamos las veces que la gente tenga que salir de casa, caminar, trasladarse para ir a votar. La argumentación del senador Elizalde es claramente una argumentación política que acomoda al criterio político, particularmente del esfuerzo de recursos. Cuando yo he dicho y reitero, el criterio tiene que ser un criterio sanitario epidemiológico. Y eso indica que tiene que haber la menor cantidad de eventos electorales. Ayer el pago de los permisos de circulación era mayor que un evento electoral. Filas más largas, más aglomeraciones, y por tanto separar 2 elecciones, en los hechos aumentar una elección más, porque se concurre en un día distinto a otra elección, va a contrario sensu del criterio epidemiológico. Es decir, hacemos votar una vez más a 14 millones de chilenos habilitados en el voto voluntario. Por tanto, yo pido a la comisión evalúe, no sé quién está el ejecutivo, porque si podemos hacer un solo evento en donde la gente no tenga que salir 2 veces a votar y hacer que efectivamente las campañas no sean tan largas, aquí estamos reduciendo mediante el cese de las campañas durante un periodo de tiempo en las de alcalde. Bueno, perfectamente podemos decir, cesen las campañas
si la preocupación del senador Elizalde, que es legítima, para que no sea una campaña tan larga, cesarán las campañas. Pero lo que yo considero que es contrario al principio básico que nos anima, menor movilidad y mayor seguridad, hacer salir a la gente a votar una vez más, es un principio equívoco. Si el tema de disminuir las campañas, la indicación tiene que ser, como la que estamos discutiendo, que durante el periodo que se determine, bueno, cesarán las campañas, no podrá haber gasto de campaña, pero no creo que sea un buen propósito hacer que la gente salga a votar en una elección más, porque ese es un criterio político y no epidemiológico. Eso es, presidente. Gracias, senador Navarro. Senador Durresti. Presidente, me permito diferir absolutamente de mi compañero y amigo Alejandro Navarro, que creo que hay que saber distinguir, Alejandro, porque bajo tu criterio podríamos perfectamente correr todas las elecciones y hacerlas todas con la elección presidencial, y hacer elección presidencial, parlamentaria, gobernadores, concejales, pero hay tiempos y hay que respetar precisamente esos tiempos. Se ha dicho precisamente que el proceso electoral en sí no es un inconveniente mayor de contagio. Lo que tenemos que buscar son fórmulas de distanciamiento, de 2 días, de distribución sanitarias para que no ocurra transporte público, evitar las celebraciones. Si tú tienes una elección de gobernadores en que son distintos y que precisamente son los 2 mayorías las que pasan a la segunda vuelta, con toda lógica tiene que ser eso en un tiempo inmediatamente posterior y no hacerlo con las primarias, son objetivos distintos. Entonces yo lo que pido es que no confundamos la discusión, Alejandro. Nosotros hemos establecido fórmulas de resguardo sanitario, se ha recogido la opinión de los expertos, pero también hay que entender que la democracia necesita los municipios, las gobernaciones, el parlamento, la presidencia de la República, necesita una alternancia y necesita cumplir los plazos. Entonces, yo creo que esta indicación no corresponde. Creo que hay que dar certeza en un calendario electoral, especialmente el que dice relación con la segunda vuelta de los gobernadores, que tiene que ser en la fecha más cercana posible a su elección. Ahí el senador Elizalde tenía razón, 2 o 3 semanas, que es lo que se estila, y de esa manera ir superando estos eventos. Entonces pediría que se pusiera en votación la indicación, estando en desacuerdo con lo que plantea el senador Navarro. Gracias, Alfonso. Francisco. Senador Buenchumilla está sin micrófono. Ahora sí, presidente, muchas gracias. Mire, es que todo esto que estamos discutiendo, este proyecto, descansa sobre un supuesto que nosotros no manejamos. Porque esta es una decisión política, correr las elecciones. Postergar las elecciones en medio de un montón de elecciones que tenemos este año es una decisión política. La decisión política es cómo funciona la democracia en un sistema de crisis sanitaria. Entonces aquí, en una ciencia que no es exacta, tal como reconoció el señor ministro de Salud, un grupo de científicos y el Colegio Médico nos dijeron, mire, hay que postergar las elecciones porque hay una profunda crisis sanitaria en abril. Bueno, ese es un supuesto. Porque si a mí se me dijera, mire, le doy absolutamente firmado de que en el mes de mayo no va a haber pandemia, pero esa certeza no existe. Va a haber normalidad absoluta en julio, en agosto, en septiembre, en noviembre. Entonces, ¿qué va a pasar si en octubre el Colegio Médico de nuevo nos dice, mire, seguimos con la pandemia y tenemos que entonces postergar las elecciones presidenciales? Entonces yo digo que el criterio sanitario es un elemento de juicio, pero la decisión es política en cuanto nosotros lo que tenemos que resolver es si en medio de la pandemia la democracia se suspende o tiene que seguir funcionando de manera excepcional, de manera extraordinaria, con las medidas que correspondan.
Bueno, en todas partes del mundo las democracias han seguido funcionando y se están haciendo elecciones en todas las partes del mundo, con todos los resguardos del caso. Entonces, a mí me parece que lo que plantea el senador Navarro tiene una cierta lógica en cuanto él dice, mire, en situación de pandemia no hagamos tantos eventos, sino que en lo posible tratemos de que la gente salga lo menos posible de sus casas para no verse expuesta, digamos, a todo lo que significa ese movimiento. Pero por otro lado, el senador Elizalde dice, bueno, 2 meses de campaña es muchísimo. Y está el tema de los gastos, está el tema de la política y el dinero, que yo hago mucho hincapié. Entonces creo que no es un tema sencillo de resolver. Habría que legislar sobre qué es lo que pasa en la campaña, si se suspende, los gastos, la propaganda, un conjunto de temas. De tal manera que creo que el punto vale, aunque no hay una solución perfecta respecto del tema. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Secretario, no veo más palabras pedidas, así que por favor tome la votación. Ya. Presidente, habría que someter a votación las indicaciones 6 y 7 porque apuntan al mismo objetivo. Votemos las dos en conjunto, por favor. Ya, perfecto. Senadora Vesperger. En contra. Senador Durresti. En contra. Senador Galilea. En contra. Senador Huanchumilla. Me abstengo. Senador Huanchumilla se abstiene. Presidente. En contra. En contra. Resultado de la votación, 4 votos en contra, 1 abstención, rechazadas las indicaciones 6 y 7. Bien, presidente, después vienen varios números y letras que no fueron objeto de indicaciones, que recaen en el inciso 3 de este precepto. Después tampoco hay indicación a la enmienda de la 33ª disposición constitucional, tampoco la que modifica la 34ª, no se han formulado indicaciones, tampoco en la 35ª. Asimismo, tampoco en la enmienda que se hace en la 41ª transitoria, letra A y letra B, que son adecuaciones de la fecha, la letra C también de este artículo, la letra D, tampoco tiene enmiendas y son normas que hacen el ajuste, la letra F, no tienen enmienda. Entonces, de conformidad al artículo 126 y a lo dispuesto en el artículo 124, se dan por aprobadas en particular, presidente, con la votación en general. ¿Ya? Ahora tendríamos que Así es, secretario. Ya, ver la indicación número 8 de Su Excelencia el Presidente de la República para incorporar un literal G nuevo en el número 6 del siguiente tenor. Recuerdo que el número 6 que estamos viendo modifica el inciso 5 de la disposición 41ª transitoria de la siguiente forma. Y lo que propone el Ejecutivo es incorporar un literal G nuevo, que dice así: incorpórase un numeral 8 nuevo del siguiente tenor. 8. El bono de los asesores del delegado de la Junta Electoral a que se refiere el artículo 60 del decreto con fuerza de ley número 2 de 2017 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, ascenderá a la suma de 0,6 unidades de fomento para todas las tareas realizadas con ocasión de la elección de los días 15 y 16 de mayo. Es una propuesta del Ejecutivo y es un incremento, entiende la Secretaría, del bono que reciben los asesores del delegado de la Junta Electoral. Gracias, secretario. Don Máximo Pavés, para la explicación de esta indicación. Eso con la mascarilla porque estoy solo, presidente, en este minuto en la sala en la que estoy. Gracias, presidente. Mire, quisiera súper
sintéticamente explicar cuáles son las indicaciones que el Ejecutivo, enumerarlas nomás. Esta es la primera, las indicaciones que el Ejecutivo hizo llegar a la Comisión con ocasión de este proyecto. El primero es este bono, que lo que busca es básicamente nivelar la cancha. Esta Comisión y el Senado aprobó una enmienda que aumentaba esta retribución, ¿cierto? No es una remuneración, una retribución, tanto para los delegados electorales como para el personal, tanto como para los vocales de mesa, que iban a colaborar y ayudar en el proceso de elección, en la última reforma, ¿cierto? En la que amplió la elección al voto en 2 días. El artículo 60 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinio, además, establece que hay un del delegado electoral que gana 0,5 UF por jornada. El servicio electoral nos pidió en su minuto que pudiésemos considerar también un aumento, y lo estamos haciendo ahora, del orden también del 20% de esa retribución para el personal asesor. Son del orden de 7.000 personas. Ahí el presidente del Consejo Directivo me podrá corregir, ¿cierto?, la cifra o complementar con la cifra exacta. En definitiva, estamos haciendo una nivelada de cancha de que todas las personas que participan del proceso electoral, que van a ser en 2 días, puedan acceder a un incremento del bono. Después, el Ejecutivo, y solamente las enumero, hay una indicación presentada para modificar esta situación, esta confusión que se ha dado respecto a la subrogación de los alcaldes. Max, te pediría que eso lo vamos viendo con cada indicación. No, por favor, no anticipes la discusión. Ahí cuando veamos el tema se refiere el Ejecutivo. Don Andrés Tagle. Presidente, sí, la única objeción que yo tengo, bueno, nos hubiéramos gustado más, por lo menos 50%, porque eso es más o menos lo que se le hizo a los vocales, pero este personal es muy fundamental, el que ayuda al delegado a organizar y manejar todo el local de votación. Pero la frase debería terminar en 0,6 unidades de fomento diarios, porque al poner para todas las realizadas con ocasión de las elecciones, aquí se puede prestar que solo para los días 15 y 16. Esta gente también trabaja los 2 días antes. De hecho, parte de su trabajo a las 9 de la mañana del día jueves, en este caso, hasta el domingo. Yo creo que basta con decir 0,6 unidades de fomento diarias, ¿ya? Porque lo demás está en el artículo 60 perfectamente estipulado, ¿ya? Y las fechas 15 y 16, si bien se refiere a la elección, alguien podría entender que se pagan 2 días de 0,6 y 2 días de 0,5, y eso no nos gusta. No sé si el Ejecutivo quiere precisar lo que señala el señor Tagle antes de votar. Sí, a ver, nosotros, presidente, efectivamente, cuando se le aumentó el bono a los vocales de mesa, la propuesta aprobada distinguió entre el vocal que está el proceso completo, el proceso que, en el fondo, la persona que va 1 día, 2 días. Por eso quizás la redacción es un poco confusa. El artículo de la ley 18.700, el artículo 60, habla de 0,6 UF por jornada. Entonces, claro, lo que nosotros estamos diciendo acá, y para la historia fidedigna de la ley, es que se le paga 0,6 unidades de fomento al personal que esté todos los días. O sea, es por jornada. Estamos de acuerdo con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL y nunca lo pensamos de otra manera. Pero la redacción está pensada para que este bono, al igual que el criterio de los vocales de mesa, es para el personal que esté completamente, no 0,6 por todo el proceso, que se gane 0,6 por jornada, pero ese incremento le llega a quienes estuvieron todo el proceso. Ese es el espíritu. Si el presidente del Consejo Directivo del CERVEL nos señala que en el fondo esa precisión es incorrecta porque no podría una persona estar en una parte y no otra, bueno, podemos sugerirse a la Comisión de Orden Bien a aprobar como lo propone el presidente del Consejo Directivo, pero estamos de acuerdo en el fondo y el espíritu es 0,6 por jornada para los que están completamente los tres días, en el fondo, que es lo que cuesta en horas hombre este trabajo tan importante para la elección. Presidente, yo prefiero que don Andrés. Gracias, perdón. Que se diga por jornada, porque incluso en nuestra norma va a haber un asesor que tiene que pasarse la noche del sábado al domingo, y nosotros estamos definiendo que eso es una jornada, ¿ya? El quedarse toda la noche. Entonces, a una persona, uno solo va a tener que estar en esa labor, no los 3 o 4. Esto es variable dependiendo del tamaño del local.
el CERVEL autoriza en función de la cantidad de mesas. Yo prefiero que esto quede simplemente por jornada. Esta gente es contratada, ¿verdad? En el fondo hay un pacto, o sea, si se enferma, ¿por qué le damos o sea, obviamente no se la va a pagar si no asiste, digamos, ¿ya? Entonces no pagarle rebajado no tiene sentido aquí. Yo creo que basta con modificar el guarismo de la ley para esta ocasión, de 0,5 a 0,6 por jornada y punto, ¿no? Ofrezco la palabra sobre este punto. Presidente. Secretario. Entiendo que la proposición que se está haciendo del servicio electoral y que el Ejecutivo lo entiende a la luz del artículo 60 de la Ley 18.700 es para precisar que ascenderá la suma de 0,6 unidades de fomento por jornada por todas las tareas realizadas con ocasión de la elección de los días 15 y 16 de mayo. Eso es la idea, ¿no es cierto? Así es. Entonces, a ver, ¿habría acuerdo que pudiéramos como comisión incluir la palabra después de fomento por jornada? O sea, coma por jornada, coma por las tareas realizadas. ¿Eso entiende que solucionaría el problema, don Andrés, o no? Sí. Sí, presidente, una pregunta nomás al presidente del Consejo Directivo. Don Máximo. Para entender, esto es un tema, para que estemos todos claros, nomás no hay ningún diferente de fondo. Nosotros, cuando aumentamos la remuneración a los vocales, siempre estuvo pensado que el aumento es para las personas que estén los 2 días. Acá, si alguien va solo un día a juicio de don Andrés, presidente por su intermedio, ¿se le paga el 0,5 o el 0,6? La propuesta del gobierno es que se le pague el 0,6 solo a quienes estuvieron los 2 días o los 3 días que tengan que trabajar. Y a la persona que por alguna razón no llega al tercer día, se le pague el 0,5. Eso es lo que nosotros queremos que sea el criterio, sin perjuicio que la comisión podrá ver la forma de redactarlo, pero quisiera hacerle esa última consulta al presidente del Consejo Directivo por su intermedio. Don Andrés. Sí, presidente, lo que pasa es que esta función es gente contratada por el delegado o nombrada por el delegado para la función. Entonces hay un pacto de contrato. Si la persona se ausencia posteriormente, es un asunto de fuerza mayor. No es la carga pública que tiene un vocal que se le exige ir 2 días y que se premió si de verdad los ejerce los 2. Acá es una situación distinta, entonces lo que aquí puede pasar es que la persona no llegue porque está enferma o una cosa por el estilo. Él tiene un pacto con el delegado buscó y contrató a estas personas que van a ser pagadas por el CERVEL en esta remuneración. Entonces la ausencia es por razones fundadas, no es una ausencia como la que podría ser un vocal al segundo día, ¿ya? Yo creo que aplicar el mismo criterio no es relevante aquí, y como digo, vamos a tener que tener un asesor especial y que va a trabajar una sola jornada de la noche del sábado al domingo. Entonces, ¿a cuánto le pagamos a ese? Yo prefiero que se deje el 0,6 por Presidente. jornada. Alfonso. Mire, estimado colega, yo lo que creo es que aquí hay que hacer fe que trabajen bien remunerado el equipo. Creo que el CERVEL conoce la estructura. Yo quiero que no haya desigualdad, digamos, de trato, así como fuimos rápidos en establecer que los vocales de mesa tenían que tener obviamente doble pago porque son 2 días los que tienen que hacer. Yo creo que la discusión es quienes conocen el servicio, quienes conocen el personal. Yo creo que en eso hay que hacer fe. Yo solo para la historia de la ley me gustaría que el subsecretario nos informara a cuánto asciende el monto involucrado. Y lo digo simplemente porque me parece bien, a mí me gusta remunerar bien a la gente que hace un trabajo importante, pero es bueno que sea un criterio para otros servicios, para otras instituciones, saber a cuánto asciende eso, y yo no haría discusión respecto de quién es el personal, eso lo conoce el director tendrá que manejar ese presupuesto y remunerar como corresponde a quienes participaron en todo el proceso. Hay gente que está todo el día y hay gente que tiene 4 horas muy intensas. Yo creo que hay que hacer funcionar bien la administración pública con la transparencia, cuidando los recursos, pero que funcione bien. Nos jugamos demasiado en el recuento de votos, en el proceso electoral, como para tener mezquindad en poder remunerar la función pública que ellos realizan. Y me gustaría para la historia y la ley saber a cuánto asciende esta
disponibilidad presupuestaria que el Ejecutivo está colocando para esta iniciativa. Don Máximo Páez. Presidente, muy breve. Sí, mire, esto es un tema que queremos ayudar, no detener el proyecto en esto. A ver, nosotros estamos pensando en incrementar, insisto, un 20% de lo que actualmente ganan por la norma del artículo 60 de la Ley de Votaciones Públicas de Escrutinio a estas personas que no hemos considerado los aumentos anteriores. Nosotros estamos considerando 0,1 UF más, ¿ya? O sea, es media UF. La UF está, redondeamos en 30.000 pesos, bueno, serían 15.000 pesos, sería un poco más que eso, ¿ya? El CERVEL nos está pidiendo 2/3 de UF, y nosotros evidentemente estamos haciendo un análisis interno. Recordemos que esta es una reforma constitucional que no tiene informe financiero, no requiere pasar por la Comisión de Hacienda, así también pasó con la anterior reforma, y estamos hablando para un personal que básicamente los asesores de los delegados son del orden de 7.448 personas. Estamos hablando del orden de 96 millones de pesos este incremento de esta remuneración, que en el fondo es algo que en el contexto en el que estamos viviendo es lo que podemos hoy día aportar proponer como ejecutivo. Me parece bien, claro, subsecretario, por mí que está ok. Presidente. Francisco. Solamente para tener claro el criterio en base a lo que dijo Andrés. Entiendo entonces que en el tema de los vocales, esta suma sería un incentivo. Y en el caso de este personal es una retribución. Si es así, está claro, digamos, el sentido de la norma. Don Andrés, no sé Así si... es. ¿Me permite, presidente? Andrés, por favor. Sí, efectivamente, como dije, aquí el delegado busca su equipo de trabajo. Es variable por local. Son, como su dijo el subsecretario, 7.500 en todo Chile. Es un promedio de 3 personas por local de votación, ¿ya? Pero a algunos puede ser más o menos dependiendo del tamaño. El CERVEL le autoriza cuántos, ¿ya? Y como digo, la ley es muy clara y la tengo aquí a la mano. O sea, dice, este personal recibirá un bono diario equivalente a media unidad de fomento. Entonces, basta con que nosotros digamos que es 0,6 para cambiar el valor solo para esta elección. Lo de los vocales es distinto. Se les dijo que 30.000 pesos sí va a los 2 días y si dio un solo día la misma remuneración que estaba permanente en la ley 2/3 de unidad de fomento. Entonces es un incentivo. Si va un día tiene 19.500 pesos y si va a los 2 días tiene 60.000. A nosotros esa medida nos pareció muy bueno porque, vuelvo a decir, el vocal es una carga pública, va obligado. Acá no, acá la persona va voluntaria por una remuneración y la diferencia es bien importante, ¿no? Gracias, Andrés. Secretario, entonces tomemos la votación. Tomamos la votación de la indicación número 8 con la enmienda ya indicada, precisando que se refiere a unidades de fomento por jornada. Así es. Sí. Ya. Así es. Senadora Besberger. A favor. Senador Durresti. Don Alfonso. No está. Senador Galilea. A favor. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 8. Ya. Salimos de esas disposiciones, vamos a la disposición 49ª, nueva, que incorpora este proyecto de ley que fue aprobado en general, tiene varias indicaciones. La disposición 49ª dice lo siguiente: en razón de la postergación de las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, se aplicarán las siguientes normas según corresponda. La norma aprobada en general dice: suspéndese la campaña electoral contemplada en la normativa aplicable a las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes, según corresponda desde las 24 horas del día de publicación de la presente reforma constitucional y hasta las 24 horas del día 28 de abril de 2021.
campaña que se reanudará el día 29 de abril de 2021 hasta el jueves 13 de mayo de 2021 inclusive. Aquí hay una primera indicación de los honorables senadores señora Edensperger y señores Alvarado y Coloma para reemplazar el número 1 de la disposición 49ª transitoria, que ya se ha leído, por la siguiente. Es una sustitución. 1. Extiéndase la campaña electoral hasta el día 13 de mayo de 2021. Los candidatos podrán efectuar propaganda electoral del artículo 35 de la Ley 18.700, Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 2 de 2017 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, con pleno respeto a la normativa dispuesta por la autoridad sanitaria competente en cada comuna. Es la indicación número 9 para sustituir este número de la disposición 49ª. Presidente. Gracias, secretario. Doña Lucia Eliana. Gracias, presidente. Efectivamente, nosotros presentamos esta indicación, creemos que de verdad es importante, y más allá de lo que aquí se ha dicho muchas veces, que fundamentan para que se suspendan estas campañas, ¿no es cierto?, la relación del dinero con la política. Yo no creo que ahí no está el tema. El tema está en el fortalecimiento de la democracia, en la igualdad ante la ley y en la renovación de la política, y en que todos los candidatos tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades, porque aquí se producen distintas desigualdades. La crisis sanitaria ha hecho que en estas elecciones, ¿no es cierto?, no todos los candidatos tengan las mismas oportunidades. Porque hay, como en cualquier elección, eso va a pasar siempre, y yo no alego sobre eso, ¿no es cierto? Hay personas que van a la reelección en los cargos que están, y personas que desafían y son postulantes frente a los que están ya en ejercicio y van a esa reelección. Y siempre, obviamente, que a los que van a desafiar ciertos cargos va a ser o les va a ser más difícil, o debiera aparentemente ser más difícil darse a conocer, y poder ganar una elección y chocar. Eso le sumamos la pandemia, en que hay algunas regiones que han pasado largos periodos en cuarentena, en que con los pocos o muchos recursos, depende del candidato probablemente, ¿no es cierto?, pero evidentemente que en esta campaña han habido mucho menos recursos que en otros, pero los candidatos han hecho esfuerzos, se han mandado a hacer su flyer o su bolsa para repartir en la feria, y finalmente casi todos los tienen. No es que vayan a requerir más recursos, casi todos los candidatos, al menos en mi región, que ha tenido largo a cuarentenas, que no ha tenido más de 2 semanas en fase 3, y yo le diría que no más de un mes en fase 2, y el resto ha sido pura cuarentena. Por lo tanto, todo lo que, con muy buena disposición, todos los candidatos transversalmente mandaron a hacer, los tienen ellos en su casa. Y hoy día nuevamente estamos en cuarentena. Entonces, aquí no van a poder hacer nada de acuerdo a esta nueva disposición. Y el poco esfuerzo que han hecho para darse a conocer, ahora los van a volver a encerrar, no van a poder hacer ningún tipo de campaña, se les postergan las elecciones, muy bien postergadas, yo estoy de acuerdo con eso, pero todo el poco esfuerzo que pudieron hacer, a la gente se le va a olvidar hasta el nombre, sin que ellos puedan hacer nada. Eso es muy injusto respecto a los que sí ejercen cargo, por ejemplo, los concejales que están en ejercicio, ellos siguen ejerciendo el cargo de concejales, no están insuspendidos. Entonces, ellos, que también aparentemente hoy día no podrían hacer campaña, pero al seguir en el cargo de concejal, ellos siguen saliendo a la calle como concejales. Y no me digan que no, porque ellos con su credencial de concejales van a ver al vecino, aunque esté la comuna en cuarentena. Van a entregarle como concejal
la bolsa de alimentos que el municipio determinó darle. Van a decirle que se aprobó no sé qué cosita. Entonces, igual siguen en campaña, han estado permanentemente en campaña con sus recursos como candidato y con las facultades y atribuciones y haciendo lo que hace el municipio. Entonces ahí hay una desigualdad muy dispareja. Y en este mes que está prohibida toda la campaña, ellos van a seguir ejerciendo como concejales, aun cuando estemos en cuarentena y no se pueda hacer campaña. Lo mismo pasa con algunos consejeros regionales que si no bien no van a reelección, ustedes me dirán, esta señora está equivocada, no hay elección de consejeros regionales, pero hay muchos consejeros regionales que son candidatos a gobernadores y pasa lo mismo. Entonces, por eso creo que más allá de que algunos no quieran suspender la campaña porque ven una relación muy siniestra entre el dinero, limiten a lo mejor el tema de los aportes de alguna manera, que sea con lo que tengan ahora, no sé, pero no prohíban que el candidato pueda seguir defendiéndose, porque al final, difundiéndose, porque al final eso va a terminar afectando a la democracia, porque solo esto beneficia a los que están actualmente en los cargos de concejales, en los cargos de alcalde, y perjudica a quienes están desafiando o queriendo ser caras nuevas, y perjudica también a todos los que van a estos primeros cargos de gobernadores y de constituyentes, que no sean caras o rostros conocidos, aquellos que sean de partidos políticos o independientes, o de cualquier lado, que no sean rostros o caras o que no tengan nombres conocidos, sino que sean personas que creen que tienen las condiciones, que quieren ser candidatos, pero para no ser conocidos, si no tienen la posibilidad de hacer campaña y están un mes encerrados, y van a tener solo las 2 últimas semanas, y ustedes saben, somos políticos, y ustedes saben lo que cuesta darse a conocer. Entonces a mí me parece que sin campaña es muy difícil que los candidatos puedan tener alguna opción, aquellos que no ejercen actualmente un rol público para darse a conocer. Y esto creo que de frentón es un atentado contra la democracia. Gracias, presidente. Gracias, senador Ensperger. Ofrezco la palabra. Presidente. Senador Alvarado. Presidente, mire, yo creo que la senadora Ensperger ha explicado muy bien el porqué de esta norma, porque no debemos olvidar hoy día que los alcaldes y los concejales son absolutamente conocidos, pero los que van a candidato a gobernador regional o a constituyentes necesitan transmitir qué son candidatos y qué cosas están proponiendo para la representación ciudadana. Con esta prórroga, la probabilidad más alta es que la participación en las elecciones tienda a bajar. Si suspendemos la campaña, la motivación que hoy día existe se va a perder. Por lo tanto, retomar eso un par de días antes va, a mi juicio, en un serio perjuicio a la promoción de los propios candidatos y, en segundo lugar, también a la participación electoral. Y además, que a través de las redes sociales vamos a estar al límite entre lo que es dar a conocer una opinión a lo que es propaganda política. Y vamos a estar cruzados de todos los sectores políticos, acusando recíprocamente unos a otros de que lo que hizo tal candidato es campaña, el otro va a decir que no es campaña, y al final del día yo creo que la solución más simple y directa es que la postergación de las elecciones contemple las mismas normas generales que hasta el día de hoy estaban rigiendo. Y, por supuesto, que aquellas restricciones para campañas personales van a estar dadas, ¿no es cierto?, por el condicionamiento sanitario que tenga cada región, que tenga cada comuna. No estamos pidiendo transgredir las normas sanitarias. Lo que estamos diciendo es que dentro de esas normas sanitarias los candidatos tengan la opción de darse a conocer. Gracias, presidente. Presidente. Gracias, Claudio. Senador Navarro, después el senador Elizalde. ¿Estás sin micrófono, Alejandro?
responderle. No, yo solo quiero reiterar que pudieran tener acceso a la publicación del experto Tomás Pérez Acle respecto de cómo ve los 10.000 o 10.000 o 11.000 nuevos casos diarios a los que vamos a avanzar y cómo describe lo que viene, particularmente en el número de camas UCI y la preocupación que manifiesta respecto de la disminución gravísima de esta y de que por variante de la cepa los casos no van a bajar, sino que van a aumentar y se van a hacer más graves, porque como lo dijo el ministro París, doctor París, la nueva cepa está afectando cada vez a personas más jóvenes. Entonces, lo que yo observo en este debate es como si estuviéramos suspendiendo o extendiendo el calendario electoral en una mera competencia de cómo voy yo ahí, cómo me cuadra la caja electoral o cuál ventaja tengo yo con menor o mayor campaña. Cuando el criterio que nos tiene con la suspensión de las elecciones es de seguridad y bajar la movilidad para evitar los riesgos de contagio, para no llegar al escenario de la última cama. Entonces, yo escucho a la senadora Spengler diciendo que hay que extender la campaña y su argumentación es netamente electoral. Y eso no es malo, solo que no es el argumento fundamental que nos tiene discutiendo este proyecto de ley, que es reducir la movilidad y reducir a su mínima expresión las posibilidades de contagio. Entonces, la suspensión de la campaña electoral claramente va en el sentido de frenar la movilidad contribuyente a bajar los contagios. Mantener la campaña lo que hace es aumentar la movilidad. Son miles y miles de candidatos, valientes candidatos, que están arriesgando mucho. Ya me informaba que el diputado José Miguel Ortiz está con COVID y está hospitalizado, al parecer. Le deseamos lo mejor a José Miguel, pero esto es en serio. Y por tanto, mantener la campaña es mantener y aumentar el riesgo. Suspender la campaña es hacer lo que está en manos nuestras respecto a lo que podemos hacer para que se cumplan los plazos democráticos. Porque yo también, como la senadora Spengler, creo que la democracia es un bien, es un servicio esencial, es un bien esencial, la democracia y la participación. Sin embargo, a ese bien esencial le estamos poniendo restricciones respecto del bien esencial de la vida y la salud. Y por tanto, extender la campaña, más allá de las consideraciones económicas, de conocimiento o menor conocimiento, creo que es un despropósito. Aquí lo que hay que hacer es suspender la campaña. Por eso corremos las elecciones, porque las elecciones no son solamente el día de votación, es el proceso previo que tiene mucho más riesgo que el día de la votación, porque en los locales de votación el riesgo de contagio es mucho menor al que visitar el supermercado, y eso es cierto. Sin embargo, igual lo corremos dado el pic y dado el impacto en las camas UCI. Hemos llegado al 97% de ocupación y por tanto extender la campaña electoral solo va a agregar una variante más de riesgo y ese es el criterio sanitario, epidemiológico. Yo comparto el tema económico. El tema económico va a favorecer a los candidatos que tengan más recursos para seguir manteniendo una campaña más extensa y eso genera un principio de desigualdad y desequilibrio, porque está claro quiénes reciben más donaciones en esta campaña. Basta mirar las cifras del apruebo, en particular en las plataformas de Facebook y otras, son claramente los partidos mayores más grandes y en particular los partidos de la derecha, los que reciben mayores donaciones. Entonces, creo que la indicación de suspenderla es la que corresponde. Yo espero que el gobierno, coherentemente, el ministro París deberá estar apoyando la suspensión de la campaña y al contrario censo, los partidos que respaldan al ministro y al presidente Piñera van en la línea contraria, mirando su legítimo, pero esta vez no apropiado principio con la coherencia del proyecto que busca proteger la salud y la vida de la persona lo más que podamos. Por tanto, yo soy partidario de suspender la campaña
y no extenderla. Aquí hay dos criterios completamente distintos, presidente. Gracias, senador Navarro. Senador Elizalde. Presidente, a mí me parece que este es un tema central y que dice relación con el corazón del proyecto. Tanto así que este punto hizo correr el riesgo de que la reforma no se aprobara en la Cámara de Diputados, porque los parlamentarios de oposición fueron categóricos respecto a que la campaña debía suspenderse. Si la medida es de carácter sanitario y no tiene otra finalidad, la pregunta es por qué se va a extender el plazo de la campaña como si no pasara nada. Pero adicionalmente eso tiene un impacto, y es que la gran mayoría de los candidatos planificaron sus campañas, consiguieron recursos y están con los recursos casi agotados o agotados. Y es muy difícil que puedan tener recursos para prolongar la campaña por varias semanas más. Por tanto, si no se suspende la campaña, se genera un efecto pernicioso respecto a los pocos que pueden acceder a más recursos para continuar con una campaña como si nada existiera. Por tanto, en este punto yo estoy completamente de acuerdo con el senador Navarro. Es tan controversial esta materia que la senadora Proboste presentó una indicación que a mí me representa en un sentido inverso, en el sentido contrario, que es reducir el tiempo de campaña después de la suspensión. Creo que mantener la campaña como si nada pasara va en contra del fundamento sanitario, que es el argumento esgrimido por el presidente de la República, pero además genera una inequidad enorme respecto a la gran mayoría de los candidatos que ya consiguieron los recursos, los tienen casi agotados y no están en condiciones de continuar la campaña como si nada hubiera pasado. Por esas dos razones creo que esta indicación debería ser rechazada. Gracias, senador Elizalde. No hay más palabras pedidas. Francisco. Presidente. Perdón. De Francisco, después la senadora Ensperger. Presidente, gracias. Mire, en la misma línea que han señalado el senador Navarro y el senador Elizalde, mire, si nosotros no tuviéramos este proyecto y todo siguiera corriendo para que las elecciones fueran ahora en abril, en 10 días, en 9, 10 días más, la campaña estaría prácticamente terminando. Quedaría prácticamente una semana. Y si esta ley de reforma constitucional se aprobara y saliera en el diario oficial, supongamos el día martes, prácticamente quedarían 2 o 3 días de campaña. O sea, la campaña ya está hecha. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Si nosotros como Estado, gobierno y oposición, órganos del Estado, Ejecutivo y Parlamento, se está tomando una decisión de postergar las elecciones. ¿Por qué una campaña que está terminando en términos normales se le da un nuevo aire y se permite reiniciar una campaña en 15 días? Tal como está el proyecto, del 28 de abril al 13 de mayo. ¿Cuál es la razón? Una campaña que hoy día está prácticamente terminada y donde los candidatos se desplegaron, gastaron, recibieron aporte y está prácticamente todo hecho. Postergamos y de nuevo entonces damos un nuevo aire, lo cual significa naturalmente que los que van a poder seguir haciendo campaña es los que tienen recursos propios o recursos que tienen por personas que le hacen aportes, que son los que tienen mayores recursos patrimoniales en este país. Ahora, el senador Alvarado hacía un punto en el sentido de que habría que incentivar a la gente que a raíz de la suspensión vuelva a votar. Si ese fuera el criterio, entonces la pregunta mía es, ¿y entonces por qué la franja electoral la restringen solamente a 2 o 3 días del remanente que quede la próxima semana? Porque si el argumento fuera dar una nueva motivación a la gente para que concurra a votar, entonces lo primero que deberíamos haber hecho era haber hecho igualdad con la franja. Pues. 15 días más de campaña, pero 15 días más de franja, si ese fuera el criterio. Pero en cambio se da 15 días para la campaña y se dan 2 o 3 días, digamos, para la franja, suponiendo que esto salga el martes. Y serían miércoles y jueves, serían 2 días de franja, el remanente.
Entonces no me parece justo. La normativa general es que siempre los periodos de campaña y los periodos de gasto están acotados. Eso es la normalidad en nuestra legislación. No se permite gastar todo el año o con 8 meses de anticipación. Se acota un periodo determinado la campaña y los gastos de propaganda y campaña a un periodo fijo. Y entonces tenemos que tener presente eso para no distorsionar, digamos, la situación social y económica que todos tenemos en Chile. Todos sabemos que hay diferencias sociales, diferencias de patrimonio. Entonces, eso es lo que tenemos que nivelar, de que la gente salga no por su bolsillo, sino que salga por sus ideas y por sus convicciones y el mensaje que llegue a la gente, de la manera más igualitaria posible. Sabemos que no es igual. Ahora nosotros le habíamos pedido un informe a don Andrés Tagle. Yo entiendo que no pueda tener el informe de anoche hasta ahora, pero habíamos pedido un informe que ojalá algún día lo tengamos para saber quiénes son los mayores aportantes de Chile. Y vamos a ver que son mayoritariamente personeros que pertenecen a los grandes grupos económicos de Chile. Y si preguntamos los 100 primeros candidatas o candidatos que han recibido aportes, probablemente vamos a ver también que pertenecen a los sectores más pudientes de Chile. Entonces a mí no me parece justo eso. Entiendo que tengamos diferencias con los parlamentarios y parlamentarias de Chile Vamos. Son legítimas las diferencias, yo no hago cuestión de eso. Todos tenemos nuestro pensamiento, nuestra postura y nos respetamos. Pero yo tengo derecho legítimamente, porque los sectores sociales que yo represento no están en la cúpula de la sociedad económica o social. Entonces, bueno, yo creo que esa es la desventaja que tenemos. Por eso me parece, presidente, que no es pertinente, y yo acogería la indicación de la senadora Proboste, pero pediría también al gobierno que nos abriéramos el tema de la franja. Y si nos abrimos el tema de la franja con el mismo plazo, esto, bueno, a lo mejor pudiéramos llegar a un acuerdo. Pero no me parece a mí también que todo se suspenda menos los aportes. Porque hay otra norma más abajo que dicen que en todo este periodo de suspensión los aportantes van a poder seguir colocando plata encima de la mesa. No me parece justo. Gracias, presidente. Gracias, Francisco. Senadora Bensperger. Sí, gracias, presidente. Yo simplemente quiero aclarar 2 cosas. La primera, que esta indicación termina señalando claramente, yo no me pierdo con el tema sanitario, termina claramente señalando que esta campaña, en la medida que se pudiera realizar, ¿no es cierto?, debe ser respetando todas las normativas sanitarias competentes en cada comuna. No habla de permisos especiales, no habla que se podría hacer campaña si en una comuna está en fase 1, no habla nada de eso. Obviamente que todos tenemos claro, y esto por su intermedio, presidente, tanto al senador Navarro como al senador Elizalde, obviamente que todos tenemos claro cuál es la raíz y las razones por las cuales estamos postergando las elecciones. En eso nadie está desviado de eso. Aquí hay una razón sanitaria de fondo por la cual se está postergando esto. Pero hay comunas que están mejor que otras, y hay comunas que están avanzando, y ya hay posibilidades de hacer campaña, en algunas y en otras no, y lo hemos visto a lo largo de lo que llevamos acá. Y hay formas y formas de hacer campaña en que puede no afectarse la norma sanitaria. Y esta primera indicación por la ubicación, ¿no es cierto?, y para la norma en que se refiere, puede necesitar recursos como puede no necesitar recursos, porque esta va únicamente referida a la campaña, ¿no es cierto?, que se refiere a la que se hace en la vía pública, la que hace el candidato, cuando puede hacer un casa a casa, o con brigadista o sin brigadista. Por lo tanto, puede requerir recursos si tiene que contratar brigadista, o puede, si así lo estima, el día que una comuna, por ejemplo, estuviera en fase 2, permitirle al candidato solo, sin gastar un peso, salir él, sin un volante, sin nada, a conversar con la gente en la calle,
a, como decía don Pancho, a transmitirle sus ideas a una persona, y para eso no requiere un peso. No requiere un peso. Ir a conversar con la gente en la feria, decirle soy fulanito de tal, darse a conocer, soy candidato a tanto, no requiere plata. Entonces, no todo requiere plata. No toda campaña requiere plata. Todos sabemos que la mejor campaña siempre es el conversar con la gente, en que te conozcan, el decirle quién eres, lo que piensas y por qué estás ahí. ¿Por qué quieres representarlo? ¿Por qué crees que lo puedes hacer bien? No hay mejor campaña que esa. Ni los letreros, ni los avisos, ni los jingles, ni ninguna otra cosa. No hay mejor campaña que el cara a cara, el que la gente te vea, que te conozca y que te mire a los ojos, que sientas si le estás diciendo la verdad o no la verdad. Y para eso no hay plata, no hay ningún monto de plata que sea mejor que eso. No requiere aporte. Pero bueno, eso era, porque eso es lo que la gente necesita, es conocer las caras, es verle, ver si le están mintiendo o no le están mintiendo. Y obviamente que todo eso es en la medida que en cada comuna, en cada ciudad, en cada localidad, se puede hacer de acuerdo a la realidad sanitaria del país. Nada puede ser más importante que la salud de las personas. Y la diferencia, lo segundo, presidente, con esto termino, la gran diferencia con la franja, porque puede ser un incentivo para llamar a votar de la cada menor cantidad de gente que la ve. Pero también es un llamado a los partidos políticos, porque eso tampoco muestra a los candidatos, o muestra a los candidatos más conocidos de cada partido político. Pero ahí, como decía hace un rato atrás nuestro querido senador de Urresti, pasa a los candidatos muy rapidito, tiene 5 segundos. Acá lo que necesitamos es que los candidatos en su región, en su comuna, se den a conocer, donde están sus votantes. No tan lejos donde están 2 segundos. La franja le sirve a los partidos políticos, a los sectores políticos para darse a conocer. No mucho lo que ayuda a los candidatos. Esa no es campaña para los candidatos. Esa es campaña para los sectores políticos. Para llamar a votar, para incentivar a la gente a ir a votar. No para cada candidato en particular. Gracias, presidente. Gracias, senadora Ensperger. A ver, hemos llegado al término de la hora de la citación, que eran las 14 horas. Entonces quiero preguntarle a los miembros de la comisión, tenemos 2 alternativas. Podemos suspender y reiniciar a las 15 horas o continuar hasta el total despacho. Entonces, pregunto que cuál es la opinión mayoritaria. Si hay disposición que suspendamos una hora o continuamos. Ya. Alfonso. ¿Estás sin micrófono, Alfonso? Perdón, creo que es importante el darnos una hora si el secretario puede, digamos, como resumir o funcionar las indicaciones, porque nos quedan 3 temas aproximadamente, si no me equivoco, en el listado rápido aquí del comparado. Entonces, resolverlo como tema y votamos el articulado. Entonces, podemos con nuestros equipos revisarlo un poco en estos 40 minutos, una hora que nos demos. Yo propondría ese tema también para que la Secretaría almuerce como corresponde un momento. Yo me allano a cualquier alternativa. A mí me gustaría revisar y que pudiéramos agrupar los temas en discusión que nos quedan. Ya, entonces, no sé, Francisco, sí, Rodrigo, ¿alguna sugerencia? Sí, yo, presidente, creo que nos haría bien un momento de suspensión para repensar los temas y que la Secretaría reordene, a lo mejor nos facilita eso. Sigamos a las 3, presidente, entonces. Muy bien. Entonces se levanta la sesión y para darle tiempo a la Secretaría lo que está pidiendo, dada la hora, propondría que partiéramos a las 15:30 en punto.